Bien, vamos a ver si seguimos con las clases de mecánica y hoy vamos a estudiar sistema de admisión de aire y el sistema de alimentación de combustible. En esta primera parte vamos a ver alimentación de aire. Y ustedes en las actividades prácticas van a sumarle a estos dos sistemas refrigeración y lubricación. El estudio de los sistemas que asisten al motor creo que no presenta demasiados grados de dificultad si ustedes lo leen en la literatura que hay disponible y que ahora les voy a remarcar. Yo voy a dar fundamentalmente admisión de aire y combustible porque son los dos elementos fundamentales que conforman la combustión, y entonces son aquellos elementos que nos van a ayudar a comprender el objetivo fundamental de esta unidad de estudio de motores, que es cuando ustedes construyan, la construcción, la comprensión y el análisis de las curvas características que surgen cuando se hacen ensayos normalizados de motores. Bueno, vamos a ver si podemos compartir la pantalla. Entonces les digo, vamos a ver hoy alimentación de aire en esta primera parte. Después hacemos un corte y vemos alimentación de combustible. Esta es la bibliografía que ustedes tienen. Aparte de la guía que va a estar colgada en el aula virtual, hay algunos libros, algunos pueden comprar. Bueno, supongo que la pandemia en algún momento se acabará y tienen libros para ir a buscar a la biblioteca central de la facultad, y si no encuentran a la cátedra, que nosotros se los podemos prestar. Hay libros muy interesantes, muy básicos, sobre todo para la comprensión de los principios de funcionamiento, de los componentes básicos, de los sistemas, y algo de curvas. Tenemos dos libros escritos por profesional de la cátedra, este libro bastante ya viejito, del 2004, con el profesor titular hoy de la UBA, que es el ingeniero, el doctor Guido Bota, que se llama Los tractores agrícolas, y tenemos este otro libro, El tractor agrícola, del 2017, segunda edición, que también le hicimos en conjunto con personal del INTA, o sea que es un libro que tiene algunos objetivos o está encarado no solo para los alumnos, para ustedes, sino también para gente que está en el campo y, por ejemplo, ingenieros que tienen a cargo el manejo y la administración de un parque de maquinaria, o sea que pueden encontrar algunas descripciones más grandes que las que hacemos nosotros, o más hincapié en cuestiones de mantenimiento, pero bueno, es un libro moderno. Y después tienen tres libros más muy básicos. Uno italiano, el Dante Giacosa, yo aprendí motores estudiando con él, es un libro muy antiguo, pero para ver ciclos, por ejemplo, diagramas indicados, ciclos teóricos, rendimientos, es un libro muy básico de motores, lo mismo que el Gehring, que es un libro escrito en inglés, y después tienen otro en francés, que para el que le gusta tiene 3 idiomas, que son libros con buenos esquemas, antiguos, pero muy básicos, para la comprensión, básicos de principios de estos tipos de motores. Bueno, lo primero que vamos a ver es el sistema de admisión de aire. Yo les dije que los motores diésel trabajan con excesos de aire, es decir, con relaciones, con volúmenes, con masas, con caudales de aire muy superiores a las que serían necesarias en condiciones ideales. En condiciones ideales de combustión, y también hay que ver que estamos muy lejos de las condiciones ideales de cuál es el oxígeno que encuentra el aire en un medio agrícola. Es decir, estamos en un ambiente trabajando siempre con presencia de mucho polvo. Entonces, si queremos y necesitamos admitir mucho aire, un elemento muy importante va a ser el filtrado de ese aire. Primero, entonces, considerar que, como dice ahí, cerca de
250, 270.000 litros de aire por hora, es muy común que entre un tractor. Si queremos conocer el caudal de aire, necesitamos el volumen que va a entrar el aire, que será el volumen de cilindrada, y referirlo a la unidad de tiempo. Consideren siempre que es tiempo activo, o sea, el motor es de 4 tiempos, y un motor de un tractor que girará a 2100, 2200, a 2300 vueltas por minuto, cuando hagan la cuenta de ese producto les va a dar un caudal de aire muy grande. Entonces, cuando ven un tractor de lejos, lo primero que van a ver, y es generalmente en el punto más alto, es el filtro de aire, que acá lo tienen, la toma de aire. Porque hay que filtrar una gran cantidad de partículas, que si son partículas orgánicas no es tan grave el tema porque se queman en la combustión. Pero si son partículas que tienen sílice, es su composición, la sílice se adhiere al aceite de lubricación y forma un esmeril, una pasta esmerilada que raya todas las partes que tienen rozamiento. Se adhiere y afecta a la fricción, al rendimiento mecánico en los cojinetes de biela, de bancada, se adhiere al pistón, fundamentalmente a los aros, y raya el cilindro, entonces tenemos fuga de la compresión, se afecta la compresión, se afecta el rendimiento, la prestación del motor, aumenta mucho el consumo de combustible y se puede dañar severamente el motor. Decíamos, y esto lo vimos ya, recordémoslo en este momento, que si la relación estequiométrica, hablando en masa, 15 kilos de aire son suficientes para, en condiciones ideales, quemar completamente 1 kilo de combustible, o 1 kilo de gasoil o de nafta, en los motores diésel tenemos un límite inferior que hay que respetar de cantidad de aire que está por arriba de esa relación estequiométrica. O sea, los motores diésel trabajan con mezclas pobres, 22:1 y de ahí para arriba. Si trabajásemos con relaciones menores a 22:1, tendríamos una combustión incompleta, nos falta aire y tendríamos parte de sacadenas de hidrocarburos que no se llegan a oxidar totalmente y salen humos negros en el escape, y esos motores no podrían andar porque no pasan, además de tener gastos excesivos de combustible, no pasan ninguna norma, ningún ensayo normalizado que tiene que respetar la contaminación del ambiente. Y por otro lado tenemos un límite superior que tampoco podemos pasar en cuanto al combustible inyectado. Hablábamos de 40 megagramos, más o menos, por cilindrada, por ciclo y por litro de cilindrada. Si inyectamos más de ese combustible, no va a tener el aire suficiente, también vamos a tener generación de humos. O sea que trabajamos en los motores con enormes volúmenes de aire y con pequeñísimas dosis de combustible, que nos limita a generar presiones media efectivas que no andan más de 7 o 8 kilos por centímetro cuadrado. Bien. En condiciones ideales, entonces, si necesitábamos, ahora hablando acá en litros, unos 9,5, creo que vimos, o sea, 9.500 litros de aire para quemar el combustible, en condiciones reales necesitamos unos 12.000 litros de aire para quemar el combustible. Cada vez que tenemos déficit de aire, porque tenemos los filtros tapados, por ejemplo, el consumo de combustible lo vamos a ver, lo va a notar rápidamente en un mayor consumo de combustible. Entonces, el filtro de aire es fundamental. Hay dos tipos de filtro. Filtro en baño de aceite, que es en tractores antiguos. Hoy la casi totalidad de los tractores tienen filtros secos, pero como les repito, todavía la amplísima mayoría del parque de nuestros tractores tiene 15 o 20 años o más, pueden llegar a encontrar este tipo de filtro. En cualquiera de los dos, siempre el aire se va a encontrar con lo que comúnmente llamamos un preseparador,
que lo que hace es obligar al aire que entra a hacerlo girar, a hacerle un movimiento circular para centrifugar esas partículas, el aire que va a arrastrar las partículas a la periferia y esas partículas van a ser recogidas por algún vaso de decantación, como en este caso vaso decantador de polvo, que será revisado periódicamente. Después el aire, entonces, sin esas partículas más gruesas, en este caso es obligado a descender por este tubo y a chocar con un tazón que tiene aceite. Entonces, ahí va a cambiar bruscamente de dirección, es decir, viene descendiendo y va a ser obligado a ascender, y la idea entonces es que en ese choque quede retenido en ese aceite las partículas que conforman la suciedad del aire. El aire entonces, un poco de ese aceite va a ser salpicado seguramente, y el aire con un poco de aceite es obligado a subir y se va a encontrar con una malla metálica que va a terminar de filtrar el aceite. Ese polvo más fino va a quedar retenido ahí, y la idea es que entonces el aire puro va a ser obligado a ser conducido entonces por el múltiple de admisión, para que cuando el tiempo de admisión ocurra y la válvula de admisión se abra, entre al cilindro. Hay que hacer mantenimiento y revisión, no solo de los filtros, sino de los múltiples, de los conductos, revisar que no haya rotura de algún conducto, o en algún manguito, o en alguna unión, porque si llega a entrar aire sin filtrar al motor, eso es gravísimo, vamos a rayar el motor y es factible que en pocas horas el motor deje de funcionar. Así que hay que hacer una revisión periódica. Todo lo que sea criterio de mantenimiento lo van a ver, pero le digo las cuestiones mínimas. Lo más común es un filtro seco, que en realidad está compuesto por un filtro primario y un filtro de seguridad. Ese filtro primario que vemos acá también suele tener aletas o algún sistema que otra vez obligue a que las partículas más gruesas sean decantadas en un depósito de polvo, y después va a haber alguna malla metálica y seguramente papel plegado, muy plegado, la idea es aumentar la superficie de contacto entre el aire y que tenga oportunidad ese filtro de papel, que tiene orificios muy pequeños, de atravesar por una gran superficie, y entonces que las partículas sean retenidas por ese papel cribado. En el interior de ese filtro, por si este se rompe, hay uno de seguridad que generalmente es un fieltro, es un cartucho de fieltro, por si se rompe. Acá les encontré una foto de haciendo mantenimiento del filtro, o sea, hacer circular aire en sentido inverso. Entra entonces el aire a presión, con un soplete a muy poca presión, por favor, para no dañar ese papel, para sacar al exterior partículas que estén adheridas y limpiar el filtro. Puede haber en tractores algún detector de si el filtro está tapado, por ejemplo, en este caso, o sea, si la demanda de vacío del motor aumenta porque el filtro está obstruido, está tapado, esa depresión que se genera en el múltiple puede ser reconocida por algún detector, algún indicador, en definitiva del estado del filtro, y va a haber alguna señal o lumínica o sonora en el tablero que le va a indicar al tractorista que el filtro está tapado, y habrá que ir a revisarlo, y a hacerle algún mantenimiento, o en todo caso cambiarlo. En el año 1905 se le adjudica a un suizo el patentamiento de un mecanismo que es lo que conocemos hoy todos como el turbocompresor. Se utilizó en la aviación en principio porque los aviones, lógicamente, al ganar altura, la presión atmosférica, la presión disminuye mucho con la altura, entonces el rendimiento, la prestación, la performance del motor se veía muy afectado con un motor de aspiración normal, y entonces se patentó este turbo. En los tractores
no se utilizó, porque se decía, la única ventaja del turbo es que como entra, cuando la válvula de emisión se abre, hay más que una atmósfera, hay más oxígeno, la combustión es mejor, se ahorra combustible. Entonces, esa era la principal ventaja del turbo. Como el combustible, durante muchos años el precio del combustible no fue un problema, ni tampoco era un problema la contaminación producto de la combustión de estos motores, el turbo se empezó a utilizar masivamente en la década del 70, cuando el bloque árabe se puso de acuerdo en que ellos que tenían la mayor riqueza de petróleo, bueno, iban a fijar el precio de los combustibles, y ahí se desempolvó, como decimos nosotros, un desarrollo muy antiguo, y los tractores empezaron a utilizar tibiamente los turbos que hoy son masivos. También se utilizaron masivamente en los coches de Fórmula 1, porque veían también afectado mucho su rendimiento cuando los circuitos aumentaban a veces en altura. Es una industria que muchas cosas que hoy utilizamos en tractores, primero se utilizaron en esa industria que rápidamente la puede pagar. Y bueno, la idea entonces del turbo compresor es, nosotros sabemos que en esta máquina térmica hay gran parte del trabajo, del calor aportado por el combustible, que no se convierte en trabajo, sino que se pierde en forma de calor en los gases de escape. La idea entonces es aprovechar, recuperar esa energía que se va en forma de calor, esa energía térmica, convertirla en energía cinética. Es decir, en el tiempo de escape, los gases esos de escape salen con mucha velocidad y con mucha temperatura y con casi nada de oxígeno. En teoría, es calor, insisto, que se va a la atmósfera, casi nada de oxígeno, no, con oxígeno, pero con mucha energía cinética. Entonces, la idea es hacer chocar esos gases de escape con una turbina, que acá se llama turbina de escape. En otros libros pueden decirle turbina motor, porque actúa como un motor, y el lenguaje talleril es turbina directamente. Entonces, esa energía cinética que tienen los gases de escape hace mover, que salen con mucha velocidad, a esa turbina, que generalmente son aleaciones de níquel o de titanio, materiales muy livianos, y esa turbina que se mueve a mucha velocidad tiene un eje que en el otro extremo es solidaria a otra turbina que actúa como bomba, que va a estar después que el aire pasó por el filtro antes que entre al motor, entonces pasa por esa turbina de admisión, que se le llama normalmente compresor en el lenguaje tangeril. Les doy todos los sinónimos que pueden encontrar. Lo más común es que a esta se la llame turbina y a esta se la llame compresor. La cosa es que cuando se mueve entonces a mucha velocidad esta turbina, solidario a este eje también se mueve a mucha velocidad esta turbina. Entonces el aire que viene, que pasó por el filtro, que viene por el múltiple de admisión, va a ser comprimido, se le va a dar compresión, de manera que ahora cuando abre la válvula de admisión ya no va a encontrar el aire con una atmósfera, sino que el aire suele tener en los tractores una atmósfera extra, o sea, 2 atmósferas de presión. Vamos a tener aire comprimido. Bien, ese es el principio de funcionamiento del turbo. Claro, acá tienen una foto de las 2 turbinas, la turbina que hace de motor y la turbina que hace de bomba o de compresor. Y acá tenemos un esquema de algo muy importante. Yo les dije que ese eje que gira, que es solidario a la turbina y al compresor, de un elemento que es muy liviano, se suele utilizar, como les digo, níquel o titanio o aleaciones de aluminio,
gira a unas 100.000 vueltas por minuto, cuando el motor va a 2.200, 2.300 vueltas. Entonces, ese eje hay que lubricarlo muy bien. Piensen que en la mayoría, o en todos de los tractores, de la bomba de lubricación hay una derivación y cuando se enciende el motor, normalmente primero el 100% del aceite se le hace pasar por el turbo que está allá arriba y después se manda el aceite a lubricar el resto del motor. Si esto gira a 10.000 vueltas, hay que tener un cuidado para garantizar la lubricación del eje, tanto en el arranque como en el pare del motor. Es decir, no acelerarlo a fondo cuando se arranca, porque este eje inmediatamente va a girar a 100.000 vueltas por minuto, y todavía el aceite no llegó a lubricarlo, por lo tanto no acelerarlo a fondo, y sobre todo en el pare tampoco cortar la lubricación del aceite de golpe. Es decir, el motor está funcionando a 2.300 vueltas, yo de golpe lo corto a 0, la bomba no manda más aceite, ese aceite que está alrededor del eje del turbo está a muchísima temperatura, le corté de golpe la lubricación, el aceite se carboniza. Entonces se empieza a afectar, a dañar, a dañar el mecanismo, aumentar los rozamientos, de manera que el consejo para el tractorista del motor con turbo es, dale tiempo en el pare, cuando le vas a cortar la lubricación, que ya haya bajado la temperatura de ese aceite, que se enfríe. Entonces que el motor regule un tiempo y después pararlo. Y lo mismo en el arranque, tampoco de golpe mandarlo a 2.200 vueltas por minuto. Ahí tienen un esquema, otro esquema, donde dice, bueno, el turbo transforma, como decimos, la energía térmica de los gases de escape en energía cinética. Acá tienen entonces la turbina, que simplemente recibe la energía térmica de los gases de escape, hace mover este eje que es solidario a este otro compresor, que es el que va a estar en contacto con el aire que tiene que entrar al cilindro. Por eso ahí dice, habla de las vueltas, habla de la temperatura. Si ustedes ven funcionando un turbo, un motor con un turbo a la noche, a veces esto se pone al rojo, o sea, uno puede ver realmente las carcasas del turbo de color rojo porque la temperatura es muy elevada. Y como ahí hay una recomendación, como les decía, en cuanto al encendido y al terminar la labor que hay que darle al tractorista. Ahora, si nosotros simplemente comprimimos el aire para tener más presión a la entrada, cuando comprimimos el aire, aumentamos la energía cinética del aire y disminuimos la densidad del aire. El aire está más caliente. Entonces, para maximizar esta ventaja es que aparecieron refrigerantes, digamos, de ese aire comprimido, o sea, refrigerar el aire comprimido, que es lo que se llama normalmente, con un lenguaje coloquial, intercooler. En realidad es un intercambiador que puede ser aire-aire o aire-agua. Es decir, una vez que en este caso recibe el aire de la admisión, esta turbina, y lo va a comprimir, antes de comprimirlo lo refrigera. Lo hace pasar por un radiador, que en este caso tiene agua, o lo hace pasar por un radiador que recibe aire del ventilador del sistema de refrigeración. Lo más común en los tractores es este sistema, hacerlo pasar por un radiador, creo yo, aire, y entonces una vez que el aire vuelve a ganar densidad, ese aire entonces más frío es el que entra a la admisión. El posenfriado, entonces, que se llama comúnmente intercooler es una marca, es lo más común. Es decir, cuando el aire lo comprimimos, podemos elevarlo a 140 grados centígrados con el turbo.
Si después lo hacemos pasar por un posenfriado, podemos bajarle la temperatura a la mitad, por lo tanto, duplicarle la densidad al aire. Y ahí el negocio, digamos, es completo. Utilizamos parte de la energía que la perdíamos, tenemos más presión con un aire más denso. Por lo tanto, vamos a tener más presión media efectiva generada, una mejor combustión, un ahorro en el consumo de combustible, también un motor con solicitaciones mecánicas y térmicas y de exigencias de lubricación mayores. Pero hoy, insisto, tener un motor, un tractor sin turbo se da solo en las muy bajas potencias. Ahí tenemos una foto de un turbo y un radiador para refrigerar el aire antes que entre a la admisión. El turbo fue una forma muy barata en su momento de aumentar la potencia del tractor, modificando uno de los factores, el factor térmico de la potencia. Porque nosotros dijimos que aumentar el factor dinámico en un motor de un tractor no es lo común. No se puede hacer funcionar un motor cuya potencia la va a dar en base a torque, que está sometido a solicitaciones térmicas y de presiones tan elevadas, a su vez hacerlo girar a muchas vueltas. Sería muy difícil equilibrar un cigüeñal, sería muy difícil no afectar rendimientos mecánicos. Entonces, el hecho de incrementar la potencia en base a régimen está muy limitado. Más de 2.300 vueltas hoy no van a encontrar motores y tractores. Y yo creo, haciendo revisión en los últimos motores, que los motores han bajado incluso un poquito de vueltas. Pero digamos que el factor dinámico, por estas razones que les digo, no es lo que se apela. La cilindrada ya vimos que tampoco, es decir, la cilindrada unitaria de los motores, de los tractores, andan alrededor de 1 litro. Hoy en los últimos diseños 1,50 litros cada cilindro, pero no es mucho tampoco. Entonces, el factor que más se ha apelado en los últimos años es el factor térmico. Con la incorporación del turbo, si este era un motor de aspiración normal, con la incorporación de un turbo podemos ganar más o menos, como dice acá, un 15% de la potencia. O sea, pienso que yo, fabricante, tengo un motor de 100 caballos, compro un turbo, que no es un elemento tan caro, la verdad, compro un radiador, le hago una derivación del circuito de refrigeración para refrigerar el aire, y un motor de 100 caballos lo puedo vender a 115. Cada caballo vale $400 más o menos. Hagan la cuenta, es mucho lo que puedo ganar. Ya tengo dos modelos de tractores, uno de 100 caballos, uno de 115. Si ahora a ese de 115 le pongo un refrigerador, puedo llegar a tener uno de 140, como dice el gráfico. Es decir, un motor de 100, un motor de 115 y un motor de 140 caballos, por el hecho de tener un turbo y un postenfriado. Hace mucho tiempo aparecieron los turbos de geometría variable y hoy utilizan el 100% de los motores con inyección con Common Rail, que son todos los tractores modernos, utilizan turbos de geometría variable. ¿Por qué? Porque el turbo, como toda bomba volumétrica, tiene una eficiencia, un pico de eficiencia, a un número de régimen X. Y cuando varía el régimen, la eficiencia cae mucho. Entonces, en principio, este turbo que yo les expliqué, claro, los gases de escape tienen mucha energía calorífica y salen a mucha velocidad cuando el motor va a mucho régimen. Y ahí podía tener mucha eficiencia. Pero cuando el motor baja de régimen, la eficiencia del turbo es muy bajo. Y nosotros pretendemos que este mecanismo nos sirva para aumentar la presión media efectiva en todo el régimen. Entonces, en un principio se diseñaron turbos que fuesen eficientes a bajo régimen,
y turbos que fuesen eficientes a alto régimen. Entonces el fabricante del tractor decía, bueno, voy y me compro un turbo que sea eficiente a altas vueltas, o puedo comprarme un turbo que sea más eficiente a menos vueltas. Pero, insisto, tenía una curva de eficiencia muy restringida a un régimen óptimo. La idea del turbo de geometría variable es aumentar la eficiencia, mantener la eficiencia del turbo a cualquier régimen. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en la turbina, es decir, la que recibe los gases de escape, fíjese que hay unos álabes. Y acá hay un plato que va a poder regular la inclinación de esos álabes. La idea es que automáticamente, según el régimen del motor, pueda variar la sección, la dirección del flujo del aire. El aire a veces va a entrar y directamente va a chocar contra la turbina, o a veces voy a hacerle disminuir la velocidad haciendo chocar el aire al rotor y después va a caer a la turbina. Si, por ejemplo, la velocidad de rotación del motor es muy bajo, y yo necesitaría aumentar la velocidad de la turbina, pero los gases de escape salen a muy baja velocidad, tendré que disminuir la sección de entrada de esos gases para aumentar la velocidad. Entonces sí, aumenta la velocidad de esto y puedo tener el compresor también a mucha velocidad, y ahí tengo la presión que necesito a bajo régimen. O sea que la sección es variable, variando la inclinación de esos álabes. A veces se disminuye la sección para aumentar la velocidad, a veces se agranda la sección para achicar la velocidad. Y eso se puede hacer automáticamente. En un principio se hacía en forma eléctrica o neumático, hidráulico. Bueno, hoy lo hace, como tantas cosas, la unidad de control del motor, la ECU, lo que llamamos comúnmente la computadora. Entonces, la computadora puede definir instantáneamente en tiempo real cuál va a ser la inclinación que le da a esos álabes para direccionar el flujo variando la sección de entrada de los gases de escape en esa turbina. Eso es un turbo de geometría variable. Hay que saber más o menos el principio de funcionamiento y sobre todo la prestación. Lo que hace esto es independizar la eficiencia de este mecanismo del régimen de rotación. Ya ahora el turbo puede ser eficiente a distintos regímenes. El único parámetro que nosotros que utilizamos para caracterizar el tema del aire, el bueno o mal llenado del aire, es el rendimiento volumétrico, que es un parámetro que lo vamos a repetir mucho cuando estudiemos curvas características del motor. Rendimiento volumétrico es la razón entre la masa de aire que entra realmente al cilindro y la masa teórica que debería entrar para llenar el volumen de cilindrada. Es decir, esa masa de aire teórica, si yo conozco el volumen de cilindrada, y si hablo de masa, si tengo litros, lo tengo que afectar por la densidad del aire, que la puedo calcular conociendo la presión y la temperatura. Como es por unidad de tiempo, la multiplico por el régimen. Acuérdense, el régimen activo, es decir, si son 2200 vueltas del motor, serán 1100, porque el aire va a entrar, las válvulas se van a abrir una vez por ciclo. Esta es la masa, así se calcula la masa de aire teórica. Sabiendo la masa real se puede calcular el rendimiento volumétrico, que tendrá que ver con todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, del tiempo de apertura y cierre de válvulas, el cruce, la presencia o no del turbo, el diseño de los múltiples, la densidad del aire que entra, vuelve a estar el turbo, si el barrido de los gases residuales, si hay presencia de gases residuales. De manera que
¿Se acuerdan que hablamos de que todo esto tenía que ver con las pérdidas de carga, ¿no? O sea, el trabajo que gasta el motor para entrar el aire durante el tiempo de admisión. El aire va a entrar mientras haya diferencia de presión entre el interior y el exterior. Ahora con el turbo, por ejemplo, generamos una mayor diferencia de presión, más aire va a entrar, de manera que las pérdidas por bombeo se disminuyen con la presencia de un turbo. Y hablamos también de la importancia de las pérdidas de carga en cuanto al rendimiento volumétrico, porque, y lo relacionamos con el régimen, porque las pérdidas de carga, acuérdense que aumentan con el cuadrado de la velocidad. Entonces, las pérdidas de carga son las que es el modelo que utilizamos para explicar por qué el rendimiento volumétrico decae a muy altas vueltas, y también decimos que a muy bajas vueltas, claro, cuando el aire no tiene inercia, el cruce del motor, que está presente en todos los motores para aprovechar la inercia del aire, cuando el motor va a muy bajas vueltas, el aire no tiene inercia. Entonces ahí la presencia del cruce no es una ventaja. Si el aire no tiene inercia, piense que cualquier codo que tiene que atravesar, cualquier filtro que tiene que atravesar, si está sucio o peor, es un escollo importante para que el aire entre. Y el hecho de que al tener cruce retrasábamos el cierre de la válvula de admisión, o sea, el pistón pasa el punto muerto inferior, sube y todavía el aire sigue entrando porque tiene inercia. Al no tener inercia, no es bueno que la válvula se cierre después, y cuando el pistón empieza su carrera de ascenso, el aire retorna al múltiple de admisión. Entonces, todo esto hace que el fabricante del motor tenga un montón de herramientas que es bueno pensarlas. Ustedes, aunque no vamos a diseñar motores ni a repararlos, hacemos un mínimo mantenimiento, pero está bueno pensar todos estos factores para poder explicar de qué depende la prestación del motor y para intentar pensar que es bueno que el motor del tractor tenga un rendimiento volumétrico óptimo a bajas vueltas, porque es un motor que va a estar sometido a demandas de cargas muy grandes y variables. Entonces, que el motor pueda sobreponerse a esas demandas de carga importantes, grandes y variables, entregando, gracias a mejores rendimientos volumétricos, que vamos a ver que entrega entonces más par, más trabajo, más presión media, es positivo que tenga un rendimiento volumétrico a relativamente bajas vueltas. Ya les dice ahí que el par motor máximo seguramente se va a dar a un régimen igual o muy cercano al del rendimiento volumétrico máximo. Bien, creo que hasta ahí vamos a ver, vamos a hacer ahora un descanso y vamos a seguir con sistema de alimentación de combustible. Entonces, finalizar.